Las manos de la capitana Ira Asher volaron por el panel de control mientras piloteaba su nave a través de un traicionero campo de asteroides en el borde del espacio inexplorado. El zumbido de los motores y las luces parpadeantes en la consola eran familiares y reconfortantes, incluso a pesar de la incertidumbre de su entorno. Ira no era ajena al peligro. Es un explorador superior de la Alianza Interestelar de la Tierra. Había cartografiado nebulosas, esquivado naves hostiles y sobrevivido a los confines más desolados del espacio. Pero hoy se sentía diferente mientras su nave, la Vanguardia, navegaba por el último cinturón de asteroides. Un suave pitido sonó en su radar. Miró hacia abajo y frunció el ceño. La pantalla mostraba una firma de energía, diferente a todo lo que había visto antes. Un enorme pico de poder apareció de la nada. Intrigó a Ira. Ajustó su curso e impulsó la nave hacia la anomalía. El vasto bloque. La negrura del espacio de repente brilló con una luz arremolinada frente a ella. Un portal pareció formarse. Un vórtice de púrpuras y azules agitándose en una espiral hipnótica. El corazón de Leerra se aceleró. Portales como estos eran cosa de leyendas. Se rumoreaba que eran puertas de entrada a regiones distantes e inexploradas de la galaxia. Había oído historias de naves perdidas y exploradores intrépidos que se habían aventurado en esos portales solo para desaparecer sin dejar rastro. Pero Lero era más que una exploradora, era una pionera y la atracción de lo desconocido era irresistible. Agarró los controles, activó los propulsores de la nave y avanzó. La Vanguardia se estremeció cuando cruzó el umbral del portal por un breve momento. Todo se oscureció, luego la nave se sacudió y la visión de LRA se aclaró. Había emergido en una vasta extensión de estrellas, pero algo se sentía extraño. No estaba donde se suponía que debía estar. Su cabeza se alzaba como una estructura masiva suspendida en el espacio. Una fortaleza diferente a todo lo que había visto antes. Era una amálgama de tecnología alienígena y arquitectura antigua, con torres imponentes y superficies metálicas elegantes que brillaban bajo la tenue luz de una estrella distante. La fortaleza estaba rodeada por una energía protectora, campo que arrojaba un suave resplandor misterioso a su alrededor. Mientras la nave de LR se acercaba, notó naves más pequeñas, patrullando la pirámide, moviéndose con precisión y propósito. Antes de que pudiera reaccionar, una voz crepitó a través de su sistema. Erum, nave no identificada, has entrado en el territorio del Imperio Silariano. Ríndete inmediatamente o enfrenta la aniquilación. La mente de L corrió los Silan. Eran una poderosa raza alienígena, una que la Alianza de la Tierra aún no había encontrado directamente. Rápidamente activó los sistemas de su nave con la esperanza de evitar ser detectada, pero era demasiado tarde. Su nave se tambaleó cuando fue atrapada en el rayo gravitacional de la fortaleza, tirándola a una bahía de atraque contra su voluntad. Mientras la Vanguardia se instalaba en la bahía LR, respiró profundamente, calmando sus nervios. Agarró su arma y se puso el casco, preparada para enfrentar lo que fuera que la esperara. La escotilla se abrió y salió al frío corredor metálico de la fortaleza alienígena. Su mirada recorrió el área, tomando los símbolos extraños y diseños intrincados grabados en las paredes. Este lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes, una mezcla de tecnología avanzada y misticismo antiguo. Mientras se aventuraba más adentro de la fortaleza, el silencio era desconcertante. Era como si toda la estructura estuviera esperando, observando cada uno de sus movimientos. De repente, una puerta se abrió, revelando una espaciosa y lujosa habitación adornada con plantas exóticas, telas brillantes y artefactos alienígenas. En el centro de la habitación había una figura envuelta en túnicas sueltas, con una vibrante piel esmeralda y ojos violetas penetrantes que parecían cortar el aire. Bienvenido, humano. La figura habló con una voz que era a la vez autoritaria y extrañamente melódica. Soy la princesa Azara del Imperio Seriano. Estás en mis aposentos y exijo una explicación. El corazón de Leerra latía con fuerza mientras se enfrentaba a la alienígena y a la princesa. No había anticipado encontrarse con la realeza, y mucho menos ser convocada a una cámara privada, pero sabía que necesitaba mantener la calma y evaluar la situación. La mirada de la princesa era inquebrantable, estudiándola con una mezcla de curiosidad y sospecha. LRA respiró profundamente y miró
sus ojos robándose a sí misma para lo que estaba por venir. «Soy el capitán L.R. Asher de la Alianza Interestelar de la Tierra», respondió eligiendo sus palabras con cuidado. «Me atrajo aquí una energía. Firma. No quise entrometerme, pero ahora que estoy aquí tal vez podamos discutir. ¿Por qué tu fortaleza está en este sector del espacio?» La princesa Ara sonrió con sorna. Un destello de diversión brilló en sus ojos. «Te has topado con algo mucho más grande de lo que crees, capitana. Y ahora perteneces al Imperio Serian. Tenemos planes para ti, planes que se extienden mucho más allá de la mera exploración». Un escalofrío recorrió la columna de Ira. Se había aventurado en lo desconocido, pero no esperaba convertirse en un peón en el juego de un imperio alienígena cuando las puertas detrás de ella se cerraron. Ira se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba atrapada en la cámara de la princesa alienígena, y su destino ahora estaba en manos de un misterioso extraño de un mundo distante. Ira sostuvo la mirada de la princesa midiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Sabía la importancia de la diplomacia, pero algo en la conducta de la princesa Ahara insinuaba un juego más profundo, uno que podría requerir más que solo una conversación paulista. La princesa alienígena se movió con gracia hacia una lujosa silla de gran tamaño en el centro de la sala, haciendo un gesto para que LRA tomara asiento frente a ella. «Siéntate, capitán Asher. Tenemos mucho que discutir». RA dudó, pero su entrenamiento le había enseñado a adaptarse rápidamente. Incluso en situaciones inesperadas, tomó asiento manteniendo su postura recta y sus sentidos alerta. La habitación estaba llena de una fragancia exótica, una mezcla de flores y especias, y le recordaba que estaba muy lejos de la Tierra. No podía dejar que las comodidades alienígenas la distrajeran. Su azaro se inclinó hacia atrás, una sonrisa asesina jugando en sus labios. «Debes estar preguntándote por qué te traje aquí», comenzó su voz suave pero mezclada con autoridad. «Déjame asegurarte que no fue por accidente. Estás diciendo que fui atraída aquí a propósito». «LRA», respondió su voz firme, a pesar de la inquietud que se agitaba dentro de ella. Los ojos violetas de la princesa brillaban con diversión. «De hecho, ves que el Imperio Sarian ha estado monitoreando a tu especie. Durante algún tiempo somos conscientes de la Alianza Interestelar y sus intenciones de expandirse más allá del sistema solar de la Tierra. Sin embargo, también somos conscientes de los riesgos que los humanos presentan, una especie resistente y feroz, propensa a la disrupción». La mandíbula de LR se tensó. Había escuchado acusaciones similares de otras civilizaciones alienígenas, siempre cautelosas con la naturaleza impredecible de la humanidad. «Si nos conoces tan bien, entonces deberías saber que estamos abiertos a alianzas y exploración pacífica». Ella contrarrestó su voz con un dejo de desafío. Azara se inclinó hacia adelante apoyando su barbilla en su mano. «Ah, pero la paz es algo tan frágil, ¿no? Y tu especie tiene una forma peculiar de romperla». Cuando les conviene, su mirada se endureció y Lera sintió una tensión subyacente. «Pero no estoy aquí para debatir historia, capitán. Tengo una propuesta para usted». Las cejas de L levantadas. «Propuesta». La princesa asintió, su expresión repentinamente seria. «Eres indudablemente ingeniosa o no habrías llegado tan lejos, creo que. Podría ser de gran utilidad para nosotros. El Imperio Silan enfrenta amenazas internas y externas, y necesitamos a alguien con tus habilidades únicas». La mente de LRA se aceleró. Ella había estado en su parte justa de negociaciones diplomáticas, pero esto era diferente. Azara no estaba simplemente ofreciendo una asociación, estaba insinuando una alianza que iba más allá de la mera estrategia. «¿Y qué exactamente necesitarías que haga?» La princesa Ara se levantó de su silla y se movió hacia una gran pantalla translúcida en la pared. Con un movimiento de su mano apareció un mapa holográfico de la galaxia, resaltando varios sistemas. Lera reconoció, así como otros que solo había visto en los mapas estelares más detallados. Azara señaló un grupo de estrellas cerca del centro. «Este es el corazón del Imperio Teheran, y estas», dijo señalando la marca roja. «Las zonas son territorios controlados por nuestros rivales. Las direcciones son despiadadas y amenazan nuestra propia existencia». Lra asintió lentamente, entendiendo la gravedad
de la situación y quieres que te ayude a luchar contra ellos. Ara se volvió para mirarla. Sus ojos penetrantes más que eso. Quiero que me ayudes a acabar con ellos, a cambio puedo ofrecerte recursos de poder y conocimiento más allá de todo lo que la Tierra haya visto jamás. Imagine lo que su alianza podría hacer con la tecnología salariana a su disposición. Leerrea sintió una oleada de adrenalina. La perspectiva de la tecnología salariana era asombrosa, pero sabía que tenía que haber una trampa. ¿Por qué? ¿Seguramente tienes guerreros? Propios mucho mejor equipados para manejar a tus enemigos. La mirada de Sara se suavizó y por primera vez, Ira vio un indicio de vulnerabilidad. Te elegí porque eras un extraño que no estaba teñido por las rivalidades y la política de nuestro mundo. Eres hábil, pero no estás en deuda con nadie. Dentro de nuestro imperio, y lo más importante, tienes el corazón de un humano resistente, adaptativo e impredecible. Elra se movió en su asiento sopesando sus opciones. Ella conocía los peligros de enredarse en una lucha de poder alienígena, pero también vio una oportunidad de forjar un camino para la humanidad, uno que podría alterar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Si estoy de acuerdo, ¿cómo puedo confiar en que cumplirás con tu parte del trato? Azara sonrió con una calidez genuina que rompió su fachada real. No puedes, pero puedo asegurarte que la traición no es de mi interés si tenemos éxito. Tendrás más de lo que puedes imaginar y si fallamos, bueno, no quedará nadie para soportar las consecuencias. Elra respiró profundamente. Sus pensamientos se aceleraron. Había mucho en juego y sabía que la decisión que tomara ahora podría cambiarlo todo. Miró a los ojos de Azara y vio no solo un aliado potencial, sino también un espejo de sus propias ambiciones. Dos mujeres de mundos diferentes, unidas por un deseo compartido de poder y supervivencia. Muy bien, dijo Elra extendiendo su mano, te ayudaré, pero espero transparencia total. Sin secretos ni agendas ocultas, Azara tomó su mano, su agarre firme y... Confiado edad, Capitán Asher. Bienvenida al Imperio Sarian. Mientras sus manos se separaban, Elra sintió el peso de su elección sobre ella. Ya no era solo una exploradora, ahora era una jugadora clave en un conflicto interestelar que podría dar forma al destino de civilizaciones enteras, y mientras miraba alrededor de la cámara alienígena, supo que su viaje apenas estaba comenzando. Después de que se selló el acuerdo, la princesa Azara guió a Elra a través de los pasillos del palacio, moviéndose rápidamente, pero en silencio. Los pasillos eran tan alienígenas como eran hermosos, con paredes que brillaban como vidrio líquido y pisos que parecían latir con una tenue luz azul bajo sus pies. Elra sintió como si estuviera caminando a través de un organismo vivo y una extraña sensación de inquietud se apoderó de ella. Arab. Finalmente se detuvo frente a una gran puerta adornada con extraños símbolos pulsantes, puso su mano en un panel y la puerta se abrió, para sentir una gran habitación llena de mapas holográficos, pantallas brillantes y armamento complejo que Elra nunca había visto antes. Berra lo asimiló todo y lo reconoció como una sala de guerra. Aquí era donde Azara hacía sus planes, trazaba sus batallas y probablemente elegía sus alianzas. Las direcciones Azara comenzó a cambiar su tono. A uno de determinación de acero, no son como ningún enemigo al que te hayas enfrentado, son conquistadores criados para la guerra y no muestran piedad, consumen y destruyen todo. A su paso mi gente ha estado en desacuerdo con ellos durante generaciones, pero sus avances recientes han sido inquietantes. Los ojos del LRA se desviaron hacia una pantalla en la pared del fondo donde aparecían imágenes de los Drathion. Eran enormes criaturas reptiles con escamas endurecidas y ojos que brillaban como obsidiana pulida incluso en una imagen estática. LRA podía sentir su naturaleza depredadora, su fuerza inmensa y su hambre inquebrantable de conquista. Había encontrado especies hostiles antes, pero algo sobre las direcciones la inquietó. ¿Qué los hace tan peligrosos?, preguntó acercándose a la pantalla. Sara siguió su mirada. Los Dran son implacables, sus guerreros nacen en los fuegos del combate entrenados. Desde el nacimiento para luchar y matar carecen de lo mejor de mi gente, pero su pura ferocidad los ha hecho casi imparables. Señaló un sector resaltado en el mapa que recientemente invadieron. 3 de nuestras colonias exteriores. Los sobrevivientes fueron pocos. R.A. sintió un escalofrío recorrer por su columna, pero mantuvo su expresión neutral.
Me estás pidiendo que me enfrente a un ejército entero. Azara negó con la cabeza. No exactamente, no necesitamos enfrentarlos de frente en su lugar, debemos atacar el corazón de su imperio, paralizando su estructura de mando. Sin ella caerán en el caos. Ahí es donde entras tú. Erra se cruzó de brazos considerando el plan. Así que quieres que asesine. A sus líderes la princesa asintió con precisión. Hemos identificado figuras clave dentro de su jerarquía, generales estrategas y el señor de la guerra, Dran. En sí mismo, si podemos eliminarlos, desestabilizará sus fuerzas y nos dará tiempo para fortalecer nuestras defensas con tus habilidades. Creo que puedes infiltrarte en su territorio y hacer lo que nuestros propios agentes no han podido lograr. La mente de LRA se aceleró evaluando los riesgos. Una misión de asesinato en las profundidades de las líneas enemigas era más que peligrosa, pero también era algo para lo que había entrenado. Era experta en moverse sin ser vista, golpeando rápidamente y desapareciendo, sin dejar rastro. Esto no se parecía a ninguna misión que había asumido antes. Los Draxin eran un enemigo a tener en cuenta y un paso en falso podía significar la muerte o algo peor. ¿Qué tipo de apoyo puedo esperar?, preguntó Erra, que necesitaba comprender los recursos a su disposición. Azara agitó la mano y un esquema detallado de una elegante nave plateada apareció frente a ellos. Este es el Velo Fantasma, nuestra nave furtiva más avanzada. Está equipada con tecnología de camuflaje que te hará invisible a los sensores Dran, así como una variedad de armamento diseñado para ataques de precisión. También tendrás acceso a nuestro piloto más hábil y a un pequeño equipo de agentes entrenados en infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Ra sintió una oleada de adrenalina. El Velo Fantasma no se parecía a nada que hubiera visto antes. Una obra maestra de ingeniería alienígena, elegante y mortal. Con una nave como esa podría tener una oportunidad. ¿Y qué hay de la inteligencia? Todos necesitan información detallada sobre sus defensas. Patrullas y centros de comando. Azara sonrió. Tendrás acceso a toda nuestra red de inteligencia. He ordenado a mis mejores analistas que compilen un dossier sobre las operaciones de los Dran que se actualizará en tiempo real, a medida que avanzas por su territorio por primera vez. Erra sintió un destello de esperanza. Era una pequeña posibilidad, pero era una posibilidad de todos modos. Se giró para mirar a Azara. Su expresión era resuelta. Está bien, estoy dentro, pero tengo una condición. Quiero autonomía completa, no puedo dudar. Las órdenes desde el otro lado de la galaxia deben poder tomar decisiones. En el terreno, la expresión de la princesa se puso seria. Estuvo de acuerdo. Operarás independientemente con plena autoridad para ejecutar la misión como creas conveniente, pero recuerda, Capitán Asher, nuestros destinos ahora están entrelazados. El éxito ESS significa supervivencia para ambos. Erra asintió aceptando la gravedad de la situación. No se hacía ilusiones sobre los peligros que se avecinaban, pero también sabía que dar marcha atrás no era una opción. Esta misión pondría a prueba sus límites y la llevaría más allá de todo lo que había enfrentado antes. Pero cuando miró el Velo Fantasma brillando en la luz holográfica, sintió una chispa de determinación. Ella lo lograría sin importar el costo. CAR extendió su mano una vez más, un gesto formal para sellar su pacto. «Que las estrellas te guíen, Capitán Asher Lera». Tomó su mano, su agarre firme, y que nos den la fuerza para ver esto a través. Las dos mujeres se quedaron allí. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. Eran de mundos diferentes, unidas por un objetivo común, y mientras Ira se preparaba para embarcarse en su misión, supo que el destino de ambas civilizaciones ahora descansaba en sus manos. El Velo Fantasma se deslizó a través de la oscuridad del espacio. Sus sistemas de camuflaje lo hacían casi invisible. Ira se sentó en la silla del piloto. Sus manos maniobraban sordamente los controles, mientras la nave serpenteaba a través de asteroides en el espacio. Este era un viaje silencioso, el peso de la misión colgando pesadamente en el aire. Los sensores de la nave zumbaban silenciosamente, rastreando a las patrullas Dran e identificando sus movimientos. Ira sabía que el más mínimo error podría revelar su posición, así que permaneció vigilante. Sus sentidos se agudizaron.
Los operativos de Azara le habían proporcionado un mapa detallado del puesto de mando Draan al que apuntaba. Estaba fuertemente fortificado en las profundidades del territorio enemigo en una luna desolada con un duro paisaje rocoso. Las direcciones lo habían elegido bien. Era casi imposible llegar sin ser detectado, pero el velo fantasma estaba equipado con la tecnología para pasar por encima de sus defensas y LRA tenía las habilidades para hacerlo posible. Mientras se acercaba a la fortaleza Dran, LRA activó los escáneres pasivos de la nave y examinó las instalaciones desde una distancia segura. Observó el flujo de datos a través de los monitores y notó los patrones de los guardias y las ubicaciones de las estructuras clave. Su objetivo era el mismísimo señor de la guerra Dran, el que orquestó las incursiones que habían devastado las colonias de Azaris. Si tenía éxito, enviaría ondas de choque a través de las filas Dran. LRA respiró profundamente para calmarse. Había hecho esto incontables veces antes, pero algo sobre la escala de la misión la pesaba. Estaba a punto de enfrentarse a un señor de la guerra en su propio territorio, pero no tenía tiempo para pensar en el peligro. Tenía una misión que completar. Activó la secuencia de descenso de la nave y guió al velo fantasma hacia un lugar de aterrizaje oculto en el lado oscuro de la luna. Salió a la superficie lunar. LRA estaba envuelta en oscuridad las estrellas. Encima de la cabeza, la única fuente de luz, el aire, era tenue, y su respiración entraba en bocanadas superficiales dentro de su casco. Ella ajustó su traje revisando su armamento y equipo antes de avanzar. Cada paso era calculado, cada movimiento medido mientras se acercaba a la instalación. Usando el terreno rocoso como cobertura, la base Dran se alzaba frente a sus estructuras, imponentes y brutalistas iluminadas por el tenue resplandor inquietante de la energía azul LRA. Avanzó lentamente mezclándose con las sombras. Mientras se acercaba al perímetro, activó el camuflaje de su traje. Fundiéndose en la oscuridad, los guardias Dran patrullaban en parejas sus enormes formas silueteadas contra la tenue luz. LRA los observó analizando sus movimientos y esperando una apertura. Cuando vio su oportunidad, se deslizó a través de la cerca, sus movimientos precisos y silenciosos, dentro del complejo. El aire estaba denso de tensión. Podía sentir la presencia de las direcciones a su alrededor, sus profundas voces guturales, haciendo eco a través de los pasillos. Mantuvo sus pasos ligeros, manteniéndose cerca de las paredes mientras navegaba por el laberíntico pasillos. Su objetivo era claro: encontrar el centro de mando del señor de la guerra, eliminarlo, y extraer toda la información que pudiera sobre el esfuerzo de guerra Dran. Mientras se adentraba más en las instalaciones, LRA se encontró con una cámara central con columnas imponentes y una serie de monitores que mostraban mapas tácticos. Era una especie de sala de control, pero rápidamente se dio cuenta de que era solo una estación de vigilancia. Sin embargo, no carecía de valor. LRA accedió a la consola descargando datos sobre los movimientos y estrategias Dran. Cada bit de inteligencia ayudaría a la gente de AAR en la lucha que se avecinaba. Justo cuando terminaba, un guardia Dran entró en la habitación. Congeló sus ojos fijos en ella, y por un momento ninguno se movió. El entrenamiento de LRA entró en acción. Se movió a la velocidad del rayo. Agarró una daga de su cinturón y la arrojó con precisión mortal. El guardia se desplomó, y LRA recuperó el aliento. Su corazón latía con fuerza. Arrastró el cuerpo hacia las sombras y continuó hacia adelante, consciente de que tenía poco tiempo antes de la ausencia del guardia. Se notó que el LRA finalmente llegó a los aposentos del señor de la guerra, una gran habitación con techos altos y tapices tejidos con materiales alienígenas. El señor de la guerra estaba de pie en el extremo más alejado, de espaldas a ella, estudiando un mapa holográfico de la galaxia. Era aún más intimidante en persona, con escamas que brillaban como piedra pulida y una presencia que irradiaba poder. Thea se acercó con cautela, sacó su arma y la apuntó a su espalda. «Tu extremo ha llegado», susurró. Pero el señor de la guerra reaccionó con una velocidad sorprendente. Se giró, bloqueó su arma con un brazo enorme y la tiró hacia atrás con un poderoso golpe.
LRA golpeó la pared. El impacto fue estremecedor, pero ella rodó hasta ponerse de pie, sacó una segunda espada. El señor de la guerra estaba sobre ella en segundos. Sus golpes eran poderosos e implacables. Ella se agachó y esquivó. Su agilidad era su única ventaja contra su fuerza bruta. Chocaron. El sonido de metal contra metal resonó en la cámara. LRA luchó con todo lo que tenía. Sus movimientos eran borrosos mientras evadía. Sus golpes. Logró asestar un golpe, atravesando su armadura y sacando un rugido de dolor. Pero el señor de la guerra solo se puso más furioso, sus ataques más salvajes a medida que arremetía. Ira sabía que no podía superarlo en una pelea prolongada. Fingió tropezar y cuando el señor de la guerra se movió para atacar, clavó su espada en un punto débil en su armadura, atravesándole el costado. Dejó escapar un rugido tambaleándose hacia atrás. Ira aprovechó la oportunidad para presionar su ventaja. Golpeó de nuevo esta vez, apuntando a su cuello y con un último golpe desesperado lo derribó. El señor de la guerra cayó. Su cuerpo colapsó con un ruido sordo. Ira se paró sobre él recuperando el aliento. Su corazón se aceleró. Había ganado, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La instalación estaba en alerta máxima ahora y ya podía escuchar los fuertes pasos de los guardias acercándose. Rápidamente buscó en el cuerpo del señor de la guerra y recuperó un dispositivo de datos de su cinturón. Contenía información encriptada, información que podría resultar invaluable en la lucha contra las direcciones. Ira lo metió en su traje y se movió. De vuelta, a través del complejo, su único pensamiento era escapar de regreso en el velo fantasma. Eurey se ató al asiento del piloto e inició la secuencia de lanzamiento. La nave se elevó y se ocultó mientras ascendía. Hacia el cielo, las alarmas sonaron a través de la base Dran de abajo, pero ella ya se había ido, deslizándose hacia la vasta extensión del espacio, mientras la base se hacía más pequeña detrás de ella. Lera se permitió un momento para respirar. Había completado su misión. Pero los datos encriptados que había recuperado insinuaban algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. Puso la nave en rumbo de regreso al palacio de Azara. Su mente corría con posibilidades. La batalla estaba lejos de terminar, pero Ira estaba lista para lo que viniera después. Ella era la capitana Ira Asher, y ella vería esta pelea hasta el final mientras el velo fantasma regresaba a toda velocidad hacia la capital de Azara. Ira activó el enlace de comunicación seguro de la nave. Los datos encriptados que había tomado de la cámara del señor de la guerra Dran parpadearon en la pantalla frente a ella. Una red de símbolos y códigos. Con unos pocos movimientos hábiles comenzó a decodificarlos. Sus ojos se entrecerraron mientras las piezas del rompecabezas se unían. Lo que descubrió era mucho más siniestro de lo que había anticipado. Los datos revelaron una operación llamada Proyecto Eclipsión. Un plan Dran para liberar una superarma en el mundo natal de Azarin. Esta arma capaz de aniquilar continentes enteros se estaba construyendo en secreto, oculta tanto a los ojos de Azarin como a los humanos. El documento hablaba de un dispositivo alimentado por una antigua fuente de energía, algo que las instrucciones había excavado de las profundidades de un sistema estelar muerto hace mucho tiempo. Si lograban activarlo, todo el imperio azerín estaría en riesgo. La sangre de LRA se heló. Ella sabía que las instrucciones eran despiadadas, pero esto era en una escala que no había imaginado. Su misión había sido debilitar su cadena de mando, pero ahora tenía un nuevo objetivo que necesitaba detener el proyecto. Eclipsion, antes de que pudiera ser implementado, transmitió los datos a la red de inteligencia de Azara con la esperanza de que pudieran utilizarlos para determinar la ubicación del arma. La consola emitió un pitido cuando la señal se conectó y el rostro de Azara apareció en la pantalla. Su expresión tensa. RA, lo has hecho bien. Los datos que recuperaste son invaluables, dijo su tono urgente. Ya hemos comenzado a analizarlo y pronto tendremos la ubicación del arma, pero necesito que regreses de inmediato. Hay más en juego aquí de lo que inicialmente pensamos, LRA. No necesitaba más convencimiento. Alteró el curso de la nave llevando los motores al límite mientras corría de regreso a la capital, mientras se acercaba a Palacio de Ar. Sintió el peso de su nueva responsabilidad.
Detener el proyecto Eclipse no se trataba solo de la misión, se trataba de proteger todo lo que amaba. Aterrizó el velo fantasma en un perchero oculto debajo del palacio y rápidamente se dirigió a los aposentos privados de Azara. Sara la saludó con una expresión grave. Su mirada penetrante era tan intensa como siempre. «Hay algo que debes saber». Comenzó a guiarla a una cámara segura, donde un mapa holográfico de la galaxia flotaba en el aire. «Esta superarma», Azara continuó señalando un punto rojo parpadeante en el mapa, «no es solo una amenaza para el Azerin. La fuente de energía que están usando es inestable. Si se activan, podrían abrir un agujero en la estructura del espacio-tiempo». Los ojos de Elra se abrieron de par en par mientras procesaba la información. «¿Estás diciendo que esto podría destruir más que solo nuestros mundos?», preguntó. Una sensación de pavor se apoderó de su voz. Ara asintió. «Sí, estamos hablando de un posible colapso de sistemas estelares enteros. Debemos actuar. Rápido te enviaré a la ubicación de las armas. Con un equipo de nuestros mejores agentes, si queremos tener éxito, tendremos que destruirlo antes de que puedan activarlo». La mente de LRA corrió mientras formulaba un plan. Esta misión requeriría precisión, pero también una comprensión de la tecnología que impulsaba el arma. Todos los Azara necesitan acceso a nuestros mejores científicos. Si esta arma es tan peligrosa como dices, necesito saber todo sobre ella. No podemos permitirnos ningún error. Azara estuvo de acuerdo organizando para LRA reunirse con un equipo de investigadores que habían estudiado la tecnología Dran. Pasó horas con ellos absorbiendo cada detalle. Desde las firmas de energía de las armas hasta sus posibles puntos débiles, estaba claro que las instrucciones habían creado algo diferente a todo lo que había encontrado, pero LR sintió una feroz determinación gestando dentro de ella. No los dejaría tener éxito al día siguiente. LR y su equipo abordaron el velo fantasma una vez más, estableciendo rumbo a la ubicación de las armas. La instalación estaba oculta en un asteroide remoto, su superficie estéril y sin vida, ocultando el secreto mortal debajo. Mientras se acercaban, el Erra sintió una sensación. La inquietante arma no se parecía a nada que hubiera encontrado antes, y los riesgos eran astronómicos, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El velo fantasma aterrizó suavemente y el Ira guió a su equipo a través del desolado paisaje del asteroide hacia una entrada oculta dentro de una formación rocosa irregular en el interior. La instalación era fría y estéril. Sus pasillos estaban iluminados por una dura luz blanca que hacía que todo pareciera fantasmal y surrealista. Se movían en silencio, sus movimientos sincronizados mientras navegaban por el laberinto de pasajes. Cuando llegaron a la cámara central, vieron la superarma, una construcción masiva de metal y cristal que pulsaba con un resplandor verde enfermizo. La fuente de energía se encontraba en su núcleo, un vórtice giratorio de luz y sombra que parecía desafiar las leyes de la física. Elra sintió una ola de náuseas que la invadió mientras lo miraba. El poder absoluto de la cosa era abrumador. «Esto es todo», susurró, señalando a su equipo que se desplegara y colocara las cargas. Trabajaron rápidamente, colocando explosivos en puntos estructurales clave alrededor de la habitación. Pero mientras trabajaban, Elra notó una figura que los observaba desde las sombras. El comandante de la hidratación dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad fría y calculadora. «No puedes detenernos, humano», se burló levantando un arma y apuntándola a Elra, pero antes de que pudiera disparar, Elra se movió con la velocidad del rayo. Lanzándose hacia él y golpeando el arma de sus manos, se agarraron, su fuerza casi abrumadora, pero Elra luchó con una ferocidad nacida de la desesperación. El resto de su equipo continuó colocando las cargas, sus movimientos, rápidos y precisos. Elra la mantuvo. En el suelo su corazón latía con fuerza, mientras se enfrentaba al comandante. Lo golpeó con fuerza, una oleada de adrenalina. La impulsó mientras le dio un golpe aplastante final que lo envió al suelo. Miró a su alrededor notando que su equipo había terminado su tarea. Letún moverse, gritó. Señalando la retirada, corrieron por los pasillos, el cronómetro de las cargas resonando en su mente. La explosión sería masiva, pero era la única forma de destruir el arma y evitar una catástrofe. Mientras abordaban el Phantom Veil,
El ERA echó una última mirada a la instalación, su corazón pesado con el conocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Activó la secuencia de detonación y el asteroide se sacudió cuando las cargas encendieron un destello cegador de luz que consumió la superarma. El Phantom Veil se lanzó al espacio. El asteroide, colapsando detrás de ellos en una violenta erupción, LRA vio cómo los escombros. La amenaza del arma finalmente se esparció por el vacío. Pero cuando respiró aliviada, supo que esto era solo el comienzo. Los Drathion tomarían represalias y la batalla estaba lejos de terminar. Over the Phantom Veil regresó a la capital de Adaris con noticias de su victoria, pero hubo poco tiempo para celebrar. El LRA sabía que destruir el arma era solo el primer paso. Los Drathion tomarían represalias y vendrían con toda la fuerza de su poder militar. La gente de Azeris necesitaba estar preparada para el ataque que seguramente seguiría. Azaro no perdió el tiempo y convocó una reunión con su consejo de asesores. LRA fue convocado para informarles sobre el trío Dran. La habitación estaba llena de tensión mientras discutían sus limitadas opciones. Los sistemas de defensa aserianos eran fuertes, pero nunca se habían enfrentado a un ataque a esta escala. Mientras deliberaban, apareció una proyección holográfica de la galaxia que mostraba una flota de naves de guerra Dran que se movían constantemente hacia su sector. Calculamos que nos alcanzarán en un día. Azara dijo con voz tranquila, pero resuelto. Tenemos una oportunidad de detenerlos antes de que lleguen a nuestras fronteras. Él le habló con su mirada enfocada y determinada. Sabemos que los Drathion han estado usando esa superarma como una demostración de poder ahora que se ha ido. Estarán desesperados por demostrar su fuerza. Si podemos interceptarlos antes de que lleguen, podríamos ser capaces de tomarlos desprevenidos. Azara asintió. Desplegaremos nuestra flota a la frontera, pero necesitamos que lideres un equipo cubierto. LRA. Tu conocimiento de sus tácticas y tecnología es crucial. No podemos permitir que violen nuestras defensas preparativos. Eran rápidos. LRA reunió un equipo de soldados de élite Azarin guerreros que habían entrenado toda su vida para proteger su mundo. Abordaron el velo fantasma armados con la mejor tecnología que los Azerin tenían para ofrecer. Mientras se lanzaban al espacio, LRA sintió una sensación de determinación brotar dentro de ella. Había luchado contra las direcciones antes, pero esta vez sabía lo que estaba en juego. Esta vez, no solo estaba luchando por Azara o por ella misma, estaba luchando por todos. Mientras se acercaban a la flota Dran, LRA de la nave, navegando a través del vacío como una sombra. Las naves de guerra Dran se alzaban frente a ellos. Sus agujeros oscuros y dentados reflejaban la distante luz de las estrellas. El equipo de LRA se movió. Silenciosamente, cada uno consciente de la gravedad de su misión, se deslizaron más allá de las defensas externas y se acercaron a una de las naves de mando. El plan era simple: infiltrarse, sabotear y retirarse. Necesitaban Ace-Sar, la flota Dran, antes de que llegara a las fronteras de Azara. Pero a medida que se adentraban más en territorio enemigo, LRA podía sentir el peso de su presencia presionándola. Los Drathion estaban listos para ellos. El primer tiroteo estalló. En los estrechos pasillos de la nave de guerra, Dranlra y su equipo se movieron con precisión, derribando guardias y desactivando sistemas de seguridad. A medida que avanzaban, los guió a través de un laberinto de pasajes. Sus instintos la guiaban mientras se acercaban a la sala de máquinas de la nave. El objetivo era sabotear el núcleo de energía, que evacuó la nave, y crearon caos dentro de la flota. Cuando llegaron a la sala de máquinas, encontraron una resistencia feroz. Los soldados de Dran entraron en la cámara. Con sus armas encendidas, LRA luchó con todo lo que tenía. Sus movimientos eran fluidos y precisos mientras esquivaba y contraatacaba. Su equipo la cubrió, cada uno de ellos encerrado en su propia lucha desesperada en el caos. Rabió el núcleo de poder en un enorme orbe pulsante de energía suspendido en el centro de la habitación. Le hizo una señal a uno de los miembros de su equipo que rápidamente plantó una serie de cargas explosivas a su alrededor. Tuvieron solo unos momentos para terminar el trabajo y escapar cuando se colocó la última carga. LRA dio la señal de retirada.
lucharon para regresar a través de los pasillos. El sonido de la cuenta regresiva de las cargas resonó en su mente. Apenas lograron regresar al velo fantasma antes de que la explosión sacudiera la nave. A través de las ventanas, vieron que la nave de mando Dran se cerraba y se rompía. Un destello brillante de luz lo consumió cuando el núcleo de poder se volvió crítico. Pero su misión estaba lejos de terminar cuando se alejaron. Ra vio al resto de los Dran. La flota se acercaba a ellos. Empujó el velo fantasma hasta sus límites esquivando el fuego enemigo mientras corrían. De regreso hacia la flota de Azara. Los cielos a su alrededor eran una mezcolanza de láseres y explosiones. Las naves Dran y Azerin ensaron en una danza mortal. Olra sabía que no podían resistir por siempre. Los Dran tenían la ventaja en número y cada segundo contaba. Miró a su equipo. Sus rostros estaban marcados por la determinación. Habían llegado demasiado lejos para fallar ahora. «Azara, aquí Lera», llamó por los Cums. Su voz era firme pero urgente. «Hemos derribado una de sus naves de mando, pero necesitamos refuerzos. ¿Vienen en masa?» La voz de Sara crepitó a través de los altavoces llenos de determinación. «Mantengan su posición. Los refuerzos del LRA están en camino. Haremos nuestra resistencia aquí». Mientras la flota de Azarin cerraba filas a su alrededor, Ra sintió una oleada de esperanza. Los habían superado, pero tenían una cosa que los Dran no tenían: unidad. Las naves Azerin se movieron como una sola. Sus ataques coordinados atravesaron las líneas enemigas. Los Dran lucharon ferozmente, pero no eran rivales para la fuerza combinada de la gente de Azara. En el calor de la batalla, Ra empujó al velo fantasma hacia el centro de la batalla. Cada movimiento de ella, guiada por el instinto y el entrenamiento, la nave bailó a través del caos, atacó donde pudo y evadió el fuego enemigo. Su equipo luchó con todo lo que tenía. Su determinación era inquebrantable mientras defendían su mundo. Después de lo que pareció una eternidad, la flota Dran comenzó a flaquear con su estructura de mando en Derer y sus fuerzas se dispersaron. Comenzaron a retirarse. LR observó cómo las naves restantes retrocedían y desaparecían en el vacío. La batalla se ganó, pero a un alto costo. La flota de Azarin había sufrido pérdidas, y el costo de la pelea estaba grabado en los rostros de cada soldado que había sobrevivido cuando el velo fantasma regresó a la capital de Aar. LR sintió que una sensación de agotamiento se apoderaba de ella. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Dran regresarían y cuando lo hicieran, estarían aún más decididos a aplastar a la gente de Azara. Pero por ahora no podían hacer nada. Había conseguido una victoria duramente ganada, y el LRA sabía que estarían listos para lo que viniera. Después, cuando el sol salió sobre la capital de Azar, la ciudad tenía las marcas de la batalla, pero se mantuvo en pie. La gente salió de sus refugios evaluando el daño y lamentando sus pérdidas. Pero también, celebrando su supervivencia, LRA y Azara les habían dado esperanza, y en la tranquilidad, después de la tormenta, esa esperanza floreció en resiliencia. Ebra estaba de pie al borde de la plaza principal de la capital mirando la bulliciosa escena. Su cuerpo envejecía, sus heridas aún frescas, pero su espíritu era fuerte. Sabía que lo que habían logrado era solo una victoria temporal. Las direcciones no se rendirían tan fácilmente y podía sentir el peso de lo que la esperaba presionándola. Pero por ahora se permitió un momento de paz. Sara se unió a ella, su rostro marcado por el mismo agotamiento, pero también una tranquila determinación. Puso una mano sobre el hombro de Lerra, su voz suave pero llena de orgullo. Lo hiciste, nos llevaste a la victoria cuando todo parecía perdido, no sé cómo habríamos sobrevivido sin ti. El Ra sonrió, pero sus pensamientos ya estaban avanzando. Nos hemos ganado algo de tiempo, pero no ha terminado las direcciones, se reagruparán. Y cuando lo hagan, vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Ara asintió con la mirada firme. Estaremos listos. Les hemos demostrado que no seremos cobardes, que lucharemos por nuestro mundo, por nuestra gente, y contigo a nuestro lado. Creo que podemos enfrentar lo que venga más tarde. Ese día, Ara convocó una reunión del consejo para discutir sus próximos pasos. La sala se llenó de una mezcla de alivio y aprehensión, cada asesor muy consciente de la frágil paz que ahora tenían LRA.
Estuvo al lado de Azara listo para ofrecer sus ideas y ayudar a guiar sus preparativos para el inevitable regreso. De la amenaza Dran, decidieron enfocarse en fortalecer sus defensas, mejorar su flota y forjar alianzas con otros sistemas estelares que también habían sufrido bajo la opresión Dran. El conocimiento de LRA de las tácticas y la tecnología Dran sería fundamental en estos esfuerzos y ella aceptó quedarse en Azara como asesora y el estratega. Mientras el consejo se disolvía, Azara tomó a LRA a un lado. «Hay una cosa más que necesito pedirte», dijo con su expresión seria. «Nuestra gente se reúne. Espero algo en torno a lo cual unirnos en los días oscuros que se avecinan. Te has convertido en un símbolo de esa esperanza y quiero que continúes guiándolos, no solo en la batalla sino en espíritu. Necesitan ver que incluso frente a probabilidades abrumadoras, aún podemos luchar y sobrevivir». No, él vaciló. El peso de las palabras de Azara se posó sobre ella. Nunca se había visto a sí misma como una líder, solo como un soldado, una luchadora. Pero al mirar a los ojos de Azara, vio el rostro y la confianza que su amiga depositó en ella. Sabía que no podía alejarse de esta responsabilidad, no cuando tanto dependía de ella. «Lo haré», dijo finalmente con su voz firme. «Por ti, por Azara, por todos los que creen en esta lucha. Estaré contigo y juntos enfrentaremos lo que venga en los días que siguieron». Elorra se entregó a su nuevo papel. Entrenó con los soldados de Arin, compartió su conocimiento y los ayudó a prepararse para el batallas por delante. También se tomó el tiempo para hablar con la gente, escuchando sus miedos y ofreciéndoles palabras de consuelo y aliento. Lentamente pero con seguridad, comenzó a ver las semillas de esperanza y resiliencia echando raíces. La gente sacaba fuerza de su presencia y determinación. Pero incluso mientras se preparaban para el futuro, Ra no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Los Dran eran un enemigo formidable, y ella sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Pasó largas noches estudiando informes de batalla, analizando estrategias y pensando en lo que los Dran podrían hacer. Luego se negó a ser tomada por sorpresa otra vez en una de esas noches a Azara. Se unió a ella en la sala de guerra, se sentaron en silencio por un rato cada una perdida en sus pensamientos hasta que Azara rompió el silencio. «¿Sabes qué?», dijo su voz pensativa. «Nunca imaginé que estaríamos aquí luchando por nuestra propia existencia. Pero conocerte, ver la fuerza y el coraje que traes a esta lucha, me ha dado esperanza más de lo que jamás creí posible», LRA. La miró una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Siento lo mismo, vine aquí como una forastera, pero ahora siento que estoy luchando por mi propio hogar». Azara sonrió, y compartieron un momento de tranquila comprensión. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que no tenían que enfrentarlo juntos. Liderarían a su gente, lucharían por su mundo y protegerían el futuro que habían comenzado a construir mientras el sol salía sobre Azara una vez más, LRA. Y Azara estaban uno al lado del otro mirando la ciudad. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar, pero estaban listos, sus espíritus intactos, su determinación inquebrantable. La datación vendría, pero la enfrentarían con toda la fuerza y el coraje que tenían, y juntos lucharían por el futuro en el que creían. Al final, LRA se dio cuenta de que esta lucha no era solo por la supervivencia, se trataba de algo más profundo, se trataba de esperanza, de resiliencia, del espíritu inquebrantable de un pueblo que se negó a ser derrotado. Y mientras permanecieran juntos, ella sabía que podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Los ecos de su lucha resonarían a través de las estrellas, un testimonio de la voluntad indomable de aquellos que se atrevieron a luchar por su hogar. Y así, la historia de LRA y Ahara de su lucha contra la datación se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la escucharon. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz, un rayo de esperanza y la fuerza para seguir adelante.